Bueno, hermanos, este capítulo comienza con además, un conector, ¿no? Este conector tiene una característica y es que no hace una interrupción de la idea, sino más bien es una muestra de la continuación de la misma idea. Por lo tanto, podríamos decir que todas estas palabras de Dios, desde el 39, el 40 y el 41, son una única intervención. Al decir además, está conectándolas de tal manera que el propósito que vimos en el capítulo 39 y 38 también es el mismo propósito que aparecerá para el capítulo 40. ¿Sí? De todos modos, para efectos de la exposición, dividimos en dos la intervención del Señor, ¿se acuerdan? Va a mantener la misma metodología y el mismo propósito que vimos en los capítulos anteriores, pero también sirve como una ocasión para volver a mencionar el nombre santo. Dice, respondió Yahvé, ¿sí?, a Job. Jehová Dios insiste en que Dios está hablando a Job con base en el pacto de redención. O sea, no es, hermanos, porque Dios haya atendido a las exigencias de un mortal o Dios esté en deuda con ese mortal, sino destaca la gracia condescendiente de Dios, que por amor a su nombre, por amor a su pacto, hasta desciende personalmente atendiendo una petición. Sin embargo, estas palabras, cuando dice responda a esto, ¿no? Versículo 7, ciñe ahora tus lomos. Esta es la tercera vez que el Señor reta a Job a contestar, por lo menos alguna de las preguntas que le ha hecho. ¿Dios aprendería algo si Job le responde alguna pregunta? No sirve para nada que Job responda, pero el hecho de que él no responda demuestra que él no puede responder. O sea, tiene el propósito, hermanos, de dejarnos desarmados. No se nos olvide que aquí Job, a pesar de ser un hombre santo, está representando a toda aquella persona que se atreve a cuestionar a Dios, sea por medio de quejas, sea por medio de blasfemias, sea por medio de herejías, sea por medio de contiendas. Job está representando a la humanidad entera ahí. ¿Podrá el que censura contender con el Todopoderoso? ¿Censurar qué es? Censurar es simplemente hablar en forma negativa de algo de lo cual yo no estoy de acuerdo, mostrarlo como malo, a veces y muchas veces, generalmente en forma fútil, es decir, no tengo fundamentos, pero no me gusta, entonces hablo mal de tal cosa. Eso es censurar, oponerse a algo. ¿Quién se atreve, hermanos, a censurar a Dios? Pues aunque nos parece increíble, somos muy dados a eso, no solamente los réprobos. También, hermanos, ¿qué es censurar? Contender. En otras versiones, como las que ustedes tienen, dice contender con Dios, disputar con Dios. Entonces, Job debía reconocer el error de su insolencia, su propia pequeñez, su debilidad. Hermanos, aunque nuestra mente humana no pueda comprender muchas cosas, nuestra alma descansa en la voluntad buena y soberana de Dios. Si tan solamente reconociéramos eso en silencio, ¿cuánto no descansaría nuestro corazón atribulado? Pero como no descansamos callados, solamente queremos es contender, disputar, censurar, entonces por eso no hay descanso. Como niños caprichosos, nos parece que nuestra actitud voluntariosa es mejor que la voluntad soberana de Dios. Isaías 45:9. ¿Se acuerdan? Ay del que contiende con su hacedor. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá,
Él no tiene manos. ¿Alguna vez cuando hacemos un dibujo entonces? Porque quizás no hemos trabajado con arcilla, la mayoría de los presentes. Pero quizás estemos en un dibujo y el dibujo nos dice que no nos gustó, no le gusta cómo quedó. A Job no le parece cómo están quedando las cosas. Entonces el Señor expone a Job que el hecho de haber discutido con Dios es falta de sabiduría. Dice, el que reprenda a Dios responda a esto. Dice en la Reina Valera, versículo 2, es sabio contender, y es algo que el libro ha hecho énfasis. Miremos 12:3. Yo también tengo entendimiento, lo mismo que ustedes, no soy menos que ustedes. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Ahí es cuando, hermanos, le responde Job a Zofar. Yo también puedo hablar, ¿sí? Lo que pasa, hermanos, es que ya no solamente le respondía a los amigos, ya empezó a hablar directamente contra Dios. Miremos 13:8. Sigue Job hablando allá en ese momento, dice a los amigos, ¿serán parciales con las personas para favorecer a Dios? ¿Lucharán ustedes en defensa de Dios? Eso fue lo que hizo Eliú. Bueno sería que Dios los examinara. ¿Se burlarán de él como quien se burla de un hombre? Él sin duda los reprochará si solapadamente son parciales con las personas. De cierto, su majestad os habría de espantar, su pavor habría de caer sobre vosotros, vuestras máximas son refranes de ceniza. 15. Ciertamente defenderé delante de él mis caminos. Hermanos, ya se le fue la mano ahí. Está diciendo que aunque tuviera frente a Dios, se defendería a sí mismo delante de Dios. Él mismo será mi salvación. El impío no podrá entrar en su presencia. 18. Si yo ahora expongo mi causa, sé que seré justificado. ¿Qué está haciendo Job ahí? Disputar con Dios. Miremos 23:4. Yo expondría mi causa delante de Dios y llenaría mi boca de argumentos. ¿Sí cumplió? No, hermanos, no pudo ni hablar nada. Es que si lo tuviera enfrente, yo le diría todo lo que hay en mi corazón y sé que Él me aceptaría. Sé que Él es mi salvación. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces actuamos así? Decimos, sí, delante de Dios yo sé que yo estoy bien. Yo soy mi testigo. Es que si yo lo tuviera al lado, Él podría darme la razón. Hermanos, eso mismo hizo Job. Versículo 5 dice, yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. O sea, estoy al tanto. Si lo tuviera enfrente, yo lo escucharía porque Él me explicaría. Y haría lo posible por entender por qué me pasó esto a mí. Ya, hermanos, el Señor respondió. Bueno, por lo menos apareció en escena para conversar. Pero vemos que Job todavía necesita aprender más cosas. ¿Qué es lo primero que debe aprender Job? Ya lo mirábamos, que reconociera su propia debilidad. Pero como todavía no ha entendido lo que necesita aprender, por eso Dios tiene que volver a empezar el discurso. Mire qué gracia, hermanos. Tras de que aparece en escena a responderle a un gusano muerto, diría Mefibosé, un perro muerto, le habla y como no le entiende, entonces vuelve a hablarle. Esos hermanos, es muchísima gracia. Ese es el Señor. Comprende nuestras limitaciones, nuestra falta de entendimiento, y está ahí con nosotros asegurándose de que sí entendamos, mejor que como lo haría el mejor profesor del mundo, mejor como lo haría el mejor papá instructor. Con paciencia, hermanos. Miremos 31-35. ¿Quién me diera ser escuchado? Había dicho Job también. Mi confianza es que el Omnipotente será mi testigo.
aunque mi adversario me lleve a juicio. O sea, mis amigos me condenaron, pero Dios es testigo que yo soy justo. Versículo 36, yo cargaría sobre mi hombro, me los ceñiría como una corona. ¿Qué? Los argumentos. Yo le daría cuenta de todos mis pasos y como un príncipe me presentaría delante de él. ¡Ay, Señor! Pues hermanos, como príncipes entramos porque tenemos la imagen de su Hijo el Rey, pero no como príncipes que esperan y aseguran ser justificados. Porque aquí el que tenemos enfrente del torbellino no está como príncipe, hermanos. Está ahí en el suelo, aterrado con la tormenta, con la voz que sale del torbellino, una voz como un trueno, viendo ese tornado ahí enfrente de él. No está como un príncipe de pie. Entonces efectivamente sí fue falta de sabiduría, hermano Job, y a nosotros nos falta mucha sabiduría también. Somos hermanos de Job. Miremos 9:2. Yo sé que esto es así, dice Job. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Si pretendiera discutir con él, no podría responderle a una cosa entre mil. Miren que pareciera que se contradijera, hermanos. Eso lo hablamos al comienzo de nuestras exposiciones. Cuando una persona habla con apasionamiento, no analiza sus palabras, sino se da cuenta que cuando dice algo, más adelante va a decir algo que se contradice a sí mismo, porque está hablando con pasión. Este hombre está atribulado, está en una situación desesperada. Entonces es normal que él abra su corazón y diga cosas que aparentemente se contradice después. Entonces él mismo lo había dicho. ¿Quién puede justificarse delante de Dios? Nadie. Todos son pecadores. Aunque más adelante lo vimos, ¿no? Él decía, yo sé que Él me justificaría. Miremos 32:2. Eliú se encendió en ira por cuanto Job se hacía justo a sí mismo más que a Dios. Ese fue el gran error de Job, hermanos. O por lo menos esa fue la impresión que Eliú tuvo. Pareciera que Job, con el afán de defenderse a sí mismo, hizo quedar a Dios como injusto mientras él se estaba bien. Miremos 33:13. Dice, ¿por qué contiendes contra Dios si Él no da cuenta de ninguna de sus razones? O sea, Él no te va a dar explicaciones. No contiendas con Dios. Se lo había dicho Eliú, pero Dios, como es compasivo, grande en misericordia, lento para la ira, grande en bondad y clemencia, condesciende y responde. No le hizo caso a los amigos, no hizo caso a la última intervención de Eliú, no entendió todo el primer discurso de Dios. Entonces además respondió Jehová a Job. Es necesario continuar, que Dios nos siga hablando. Y así somos todos nosotros, hermanos. Dios nos sigue enseñando. Ya aprendimos muchas cosas, hemos aprendido muchas cosas, pero entre más aprendemos, más nos damos cuenta que no sabemos nada. Entonces, hermanos, nos falta mucha sabiduría todavía, y es necesario que además el Señor nos siga respondiendo. Esa es la condescendencia divina, hermanos. Siguen habiendo respuestas, siguen habiendo palabras vivas para nosotros. Versículo 2, responda a esto. Versículo 3, respondió, hermanos. Cualquiera podría decir, que atrevido, cállese. Pero no, porque la forma como responde es altamente reverente. No es un insolente que está hablando ahí, hermano. Si fuera así, la presencia de Él lo fulmina. Así como hizo con Usa, a Nadab, a Abiú. No sería la primera vez. Pero, ¿por qué no lo fulmina, Señora? Se atrevió a responderte. ¿Qué clase de hijo insolente es que le contesta al Padre del universo? Pero miren lo que responde, hermanos, versículo 4. ¿Qué dice? He aquí, yo soy vil. Bueno, respuesta correcta. No fue una respuesta grosera. Responder siempre no está mal. Esa respuesta está acertada. He aquí, yo soy vil. Eso nunca lo hubiera reconocido Job a los amigos.
Nunca hubiera dicho Job eso a Liu, pero se lo dijo a Dios, hermanos. ¿Has penetrado tú hasta las fuentes del mar y has caminado escudriñando el abismo? No respondió a eso. 39. ¿Le has dado tú las hermosas alas al pavo real o sus alas y plumas a avestruz? No respondió a eso. ¿Es sabiduría contender con el impotente? Sí, respondió a eso. ¿Cómo responde? Yo soy vil. Reconozco mi error. No se puede responder a ninguna de las preguntas que Dios hizo acerca de la creación, pero respondió aquella concerniente a sí mismo, a su situación real, hermanos. ¿Cuál es el mejor término que emplea un hijo de Dios que ha sido convencido por la palabra, que se aplica a sí mismo? ¿Cuál? ¿Acaso alguno se presentó ante el torbellino terrible diciendo: yo soy hijo del rey, yo soy una gran princesa del cielo? Sí, hermanos. ¿A qué había dicho Job? Yo me presentaré delante de él como un príncipe. No, versículo 4, se presentó como un vil. Nosotros muchas veces pensamos: es que Dios me escucha, yo me acerco ante él como un príncipe y hablamos. Ay, hermanos, eso es por gracia en Cristo, por la sola fe, por su sola gracia, para su sola gloria, por el testimonio de las Escrituras, sí. Pero si tuviéramos enfrente al torbellino, hermanos, no somos príncipes de nada. Nos acordamos qué somos realmente. ¿Qué significa vil? Yo soy nada. Eso. ¿Qué significa vil? Nada. Insignificante, un cero a la izquierda. Vil. No se dieron ni que me mires. ¿Por qué me contestaste? Sí, vil. En el siglo XVIII, Matthew Henry dijo lo siguiente: el arrepentimiento cambia la opinión que en sí mismos tienen los hombres. Quienes son verdaderamente sensibles a su pecaminosidad y vileza no se atreven a justificarse ante Dios. Job notó que era una pobre criatura pecadora, necia y mala. Que no debería haber dicho una sola palabra contra la conducta divina. Un vistazo de la naturaleza santa de Dios anonada al rebelde más contumaz. ¿Qué puedo decir ante ti? Esa actitud, hermanos, es la de los hijos de Dios. Nos acordamos de quién somos realmente, y cuando meditamos en las palabras ridículas que salen de nuestra boca, cuestionando en la conducta de Dios, cuestionando por qué pasan las cosas, y allá en oración meditamos en lo tontos que somos cuando hacemos ese tipo de preguntas, decimos como Job: Señor, yo no sé nada, ¿qué te responderé? ¿Acaso puede ocurrir las cosas mejor si ocurrieran a nuestra manera? Job reconoce su propia insignificancia ante el Señor. Y más, los amigos se supone que están ahí presentes. Así que los amigos escucharon cuando dijo: yo soy vil. Ustedes habrán dicho: sí, teníamos razón. Teníamos razón. No. Recordemos que Job, hermanos, está aquí representando a toda la humanidad. Incluye a los amigos. Los amigos también son viles. Eliú también. Aquí ninguno dijo: Elifaz, yo tenía razón, yo le dije que era vil. Sofar, sí, yo le dije que era nada. No dije. No, todos, eso es para todos. Miremos 21:5. Le había dicho Job a los amigos: mírenme, espántense y tápense en la boca con la mano. Job había reclamado a los amigos que por favor lo dejaran hablar, que se taparan la boca, por lo menos por respeto, para escuchar lo que él decía. O sea, él les reclamaba, por lo menos mientras él hablara, se pusieran la mano en la boca. Bueno, eso por una parte. Segundo, miremos 29:9. Aquí se acuerdan, Job está contando lo rico que vivía antes de haber sido atribulado, cuando él era príncipe. Dice: los príncipes dejaban de hablar, se tapaban la boca con la mano cuando yo hablaba.
O sea, taparse la boca es símbolo de respeto. Ahora volvamos a nuestro capítulo principal. Allá el 40. ¿Qué más respondió Job? Dijo: ¿qué te responderé? Me tapo la boca con la mano. En otras palabras, yo reclamaba a mis amigos porque éramos iguales. Yo les decía que éramos iguales. Los príncipes se tapaban la boca porque veían en mí una experiencia y sabiduría por encima de las de ellos. Yo no soy ni igual ni superior a ti. Tú eres el superior a mí, me callo yo, me tapo la boca yo. Job no puede responder nada al Rey Supremo. Ahora él es el que se tapa la boca. Eso somos ustedes y yo, hermanos, en oración muchas veces. Cuando hacemos preguntas respecto a por qué ocurren las cosas, nos presentamos ante Dios y nos tapamos la boca. Eso no es una invitación a orar con mudez, pero sí, hermanos, a recordar la reverencia profunda que merece el torbellino, a quien está detrás del torbellino. Esto que él se tapa la boca también es una señal de que él reconocía su imprudencia. Hablé de más. Así como cuando, hermanos, uno dice algo, uno dice, la embarré. Hablé de más, usé el término inadecuado, inapropiado. Señal de que reconoce su propia imprudencia. Y es señal de que realmente le falta sabiduría. ¿Es sabiduría contender con Dios? Yo soy vil, ¿qué te responderé? Tapo la boca. Esa es la respuesta perfecta, hermanos, a las preguntas de Dios. Es una forma de decir, miren cómo dice, aclara más, versículo 5. Hable una vez, ya no más. No puede responder más, hermanos. Puede tener 3.000 razones que decir, más quejas, pero no, ya le tapa la boca. El torbellino es suficiente para derretir la soberbia. El torbellino es suficiente, hermanos, para dejar en nada al insolente. Y el puño que se levantaba ahora está abierto, hecho pedazos. Como Job es hijo de Dios, a pesar de lo que miramos ahorita en los capítulos anteriores, él ya se había anticipado a que eso iba a pasar. Nosotros sabemos que eso va a pasar, hermanos, y nosotros un día respondemos. Miren 9:3. ¿Qué había dicho Job? ¿Se acuerdan? Si yo pretendiera discutir con Dios, no podría responderle una cosa entre 1.000. Versículo 15 dice: aunque yo fuera justo, no podría responderle, solo puedo rogarle a Él que es mi juez. Otra razón, ¿por qué se tapa la boca? Manifiesta el deseo de seguir oyendo la voz de Dios. Hermoso. No, yo quiero seguir escuchando. Tengo a Dios ahí, me está hablando. Yo quiero seguir oyendo la voz. Es un deseo, hermanos, de seguir escuchando la voz del Altísimo. Y aunque es una voz dura, terrible, es una palabra que le da vida al que la oye. Así, hermanos, en el Salmo 5, por ejemplo, decía David: Rey mío y Dios mío, escucha mi clamor. Por la mañana escucharás mi voz, escucharás mi clamor en la mañana, y después esperaré paciente tu respuesta. Él vaya en oración, hermanos, dice sus cosas y se tapa la boca también. Ya hablé yo, ahora espero la respuesta. No es una invitación, hermanos, a experiencias místicas, a que ahora usted ore y se quede media hora ahí, hermanos, callado mientras espera que aparezca una voz que le hable algo por el estilo. No se trata de eso, hermanos, es algo netamente espiritual que proviene de la palabra de Dios. Entonces veamos, aunque Job no se retractó ni se conmovió por las razones de sus amigos, solamente hay algo que realmente puede humillarnos. Eso lo hablábamos, ¿se acuerdan? Con la predicación de Santiago 5. Solamente hay algo que hace que la ovejita vuelva. Solamente hay una voz que la ovejita escucha para regresar. ¿Cuál es? La palabra.
De la misma manera, lo único que pudo quebrar el corazón de Job fue la palabra. ¿Puede haber algún corazón tan duro que la voz que proviene del torbellino no la pueda quebrar? ¿No lo pueda quebrar? ¿Quién se atreve a no reconocer su propia insignificancia ante la humillación que trae Dios? Pues sabemos, hermanos, como dice Juan 14, que el Espíritu, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Allá en Juan 14 dice: les rogaré para que venga otro consolador, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Él convencerá al mundo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Es obra del Espíritu Santo el de convencer los corazones del pecado. Por lo tanto, aquí podemos ver al Espíritu Santo hablándole a Job. Los amigos no pudieron convencerlo con su sabiduría dogmática, doctrinal y ortodoxa. Eliú, con su intrepidez, celo y también teología sana, tampoco pudo convencerlo. Entonces la palabra de Dios es la única que lo pudo convencer. Entonces, hermanos, en ese sentido, en ese torbellino podemos ver a la Santísima Trinidad en un sentido. El Padre, hermanos, envía su palabra. Aquí vemos la obra eficaz de la Santísima Trinidad. El Padre envía la palabra. Sabemos que no hay nadie que haya visto a Dios y haya vivido. Por lo tanto, sabemos que el que está en el torbellino no es el Padre, sino el Hijo, porque a Dios nadie lo ha visto jamás, dice Juan. El que estaba en ese torbellino es Cristo. Una epifanía, una cristofanía, o sea, una aparición literal de Dios ahí, de una manera que no destruyera la mortalidad de Job. Es Cristo. Y para que Él se convenza, ¿quién tiene que intervenir? El Espíritu Santo. Entonces ahí vemos, hermanos, la obra trinitaria en esa escena, hablando al corazón de Job. Versículo 6, Dios continúa hablando desde el torbellino, después de que Job ha reconocido. Versículo 7 está en paralelo con 38.3. Ya Dios había dicho eso. Continúa con el reto. Versículo 8. Podríamos decir lo siguiente: este versículo 8, por lo menos en mi opinión, es el clímax de todo el libro. Versículo 8: ¿invalidarás tú también mi juicio? Es una pregunta retórica. Obviamente no puedo invalidar el juicio de Dios, pero de eso trata el libro, porque con las quejas de Job está diciendo que la forma de ocurrir las cosas serían mejor si hubieran sido dejadas en sus manos y no en las de Dios. Así pensamos usted y yo. Eso es lo que decimos ustedes y yo cuando nos quejamos de algo. Es como si le dijéramos: si yo tuviera a mi cargo esto, sería mejor. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Nuestras quejas muchas veces son una forma de acusar a Dios de proceder con injusticia. Miremos 34:17. ¿Gobernará acaso el que aborrece juicio? ¿Condenarás tú al que es tan justo? Eliú también le había hecho ver eso a Job. Estás condenando al que es justísimo. Estás diciendo que el que gobierna cada detallito del universo lo hizo mal. Dios le dice eso a Job. Recordemos, yo quisiera tener a mi juez al lado, ¿se acuerdan? Que estuviéramos ¿en dónde? En un tribunal. Él me pregunta, yo respondo, yo pregunto, él responde. Tan fácil, ¿no? O sea, Dios había pedido un estrado judicial. Hermanos, Dios le está respondiendo como Job le pidió.
Vino Dios, le responde. Ahora Job está hablando y ahora Dios le responde. Dios le cumplió la petición a Job. Sí apareció Dios y le está hablando en términos judiciales. Todo está redactado de una manera como si hubiera un estrado judicial. Pero saben, hay un problema, hay un inconveniente. Y es que como es un estrado judicial, si uno es justificado, el otro es condenado. Si Dios justifica a Job, el que se equivocó fue Dios. ¿Ven? Eso es lo que hizo mal Job, hermanos. Entonces por eso Dios le dice, allá en 40, versículo 8, ¿me condenarás a mí para que quedes como bueno tú? Si las cosas ocurrieran de nuestra manera, seríamos desgraciados en todo sentido. Gente llena de emociones temporales, decisiones tontas. Si las cosas fueran dejadas a nuestro albedrío, si nosotros tuviéramos control de nuestro destino, este mundo sería una gran vergüenza. Pero Dios es absoluto y en Él vivimos y nos movemos. Él controla cada detalle, cada cosa que sucede. Así no nos guste, así crujan los dientes. Así es y punto. Cuando alguno afirma que un proceder divino es cuestionable moralmente, se está justificando a sí mismo. Hoy Dios se puede encontrarse, hermanos, con ateos que blasfeman y citan la Biblia para decir, ese Dios de la Biblia actuó de forma loca, porque hizo de esa manera, porque mató a toda esa gente, qué malo. Miren lo ridículo del asunto, hermanos. Están cuestionando a Dios con base en los parámetros de Dios. ¿Ellos cómo saben qué es lo bueno y qué es lo malo? Por Dios. Entonces tratan de usar la moral que Dios les dio para juzgar a Dios. Cuando Dios, hermanos, es la regla de lo absoluto, la regla de lo moral, de lo bueno. Se cae el juicio, hermanos, en sí mismo. Todo lo contrario, ahí lo que está hablando es una criatura insolente que quiere alimentar su arrogancia, levantando el puño contra el Creador infinito. Porque él sabe que si se atreve a decir que Dios se equivocó, que Dios actuó mal, está diciendo que Él es más bueno que Dios. Cuando todos saben, hermanos, y el infierno testificará con Él para la eternidad, que no es así. Entonces no sirve para nada que se le llene la boca a alguien condenando a Dios. Y si condena a Dios, pues responda a esto, dice Dios. No puede responder a nada. Por eso el Señor habla así, versículo 9. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truena tu voz como la de Él? Miren que habla Dios de Él en tercera persona, ¿no? Interesante. Esa es una muestra de la pluralidad que hay en el Evangelio. Así como esos versículos podríamos decir que son el clímax del libro, también podemos decir que es lo más cercano a una respuesta directa. Dios no le ha respondido nada de lo que Job dijo en forma literal, ¿no? Pero eso lo responde, porque está diciendo, ¿invalidarás tú mi juicio? O sea, esto es un juicio de Dios, justicia de Dios, Él es bueno, lo que usted opine no nos importa, no lo invalida, no tiene ningún efecto. Entonces este versículo podríamos decir que es la respuesta a todas las preguntas de Job y a las de nosotros. Entonces cuando estábamos en oración, hermanos, esperando en silencio la respuesta ya la tenemos. Y tenemos la Biblia en nuestro corazón y nos va a decir, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truena tu voz como la suya? Y vamos a decir, alma mía, no. Y callamos otra vez, nos tapamos la boca. Versículo 10. Es como si yo le dijera, si realmente eres como yo, pues procede como lo hago yo. ¿Qué le dice? Adórnate a ti mismo con majestad y hermosura.
Versículo 11, derrama tu ira sobre tus enemigos para abatirlos. Versículos 12 al 13, destruye con tu omnipresencia a todo soberbio hasta volverlos polvo. Versículo 14, si puedes hacer esto, yo mismo seré el que reconozca que tú te puedes salvar a ti mismo. 14, si eres capaz, si realmente eres así, yo mismo reconoceré que tú eres poderoso. Está diciéndole Dios a Job. Yo mismo voy a decirlo. Te puedes salvar a ti mismo. Hermanos, ninguno podemos salvarnos a nosotros mismos. Somos viles. No nos podemos ahorrar ni con nada, hermano. Nuestros adornos mejores son barro, polvo. ¿Qué decía el libro? Que ¿dónde viven los hijos de los hombres? En casas de barro, en el de la polilla, ¿se acuerdan? Casas de polilla, telas de araña. Eso es lo mejor de nosotros. Pero no nos podemos adornar con majestad y hermosura. Entonces mira Behemoth, por lo menos controla Behemoth. Tampoco puedes. Entonces Leviatán, no se puede hacer algo con Leviatán tampoco. Entonces, esas preguntas, hermanos, nos recuerdan al proyecto frustrado de Eva. ¿Se acuerdan? Génesis 3:5, serán como Dios. Y Eva se le abrieron los ojos, codició y vio que el árbol era bueno para tener sabiduría. Ese es el gran problema de nosotros, hermanos, criaturas. Fuimos creados en imagen de Dios, pero queremos ser como Dios muchas veces. Así como actuó el diablo y como quiso actuar Eva y Adán también con ella. Dios le está diciendo, ¿eres como yo? No tiene la grandeza de Dios, pero tampoco puede administrar justicia, tampoco puede administrar el universo con el poder que solo Dios tiene. ¿A ti te parece que como tú lo harías es mejor? Ok, entonces con tu omnipresencia destruye a todos los soberbios, con tu ira, abátelos. ¿Quién hace eso? Dios, en un solo segundo, contra todos los soberbios que existen. Puedes identificarlos aunque se escondan en lo más profundo y volverlos polvo, ¿no? Por lo tanto, Dios es la justicia absoluta. ¿Qué había dicho Joel 9:22? Una cosa me resta por decir: al perfecto y al impío Él los destruye. Él se ríe del sufrimiento de los inocentes. ¡Ey, hermanos! Se le fue, es insolente. Dios le está respondiendo, no es así. O tú puedes administrar justicia y tapa los ojos de los jueces. Si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Se acuerdan? Sí es Él, pero eso no significa que sea injusto, porque Él es la justicia misma. 27:2. También había dicho Job: juro por Dios que Él me ha quitado mi derecho. Pues otra vez está diciendo que Dios no está actuando con justicia. Sí es justo, siempre es bueno. Ese es el Señor. Seguimos entonces con el segundo discurso de Jehová Dios a Job. La primera parte la vimos desde el versículo 6 hasta el versículo 14. Esa viene siendo una introducción al segundo discurso. Y la segunda parte va desde el 15 hasta el versículo 24 del capítulo 40. Nos va a hablar de Behemoth. Así que esta parte de la enseñanza se llama Considera al Behemoth. Él reconoció que era vil, ¿cierto? Pero algo le faltó. No se retractó de las cosas que dijo mal. Entonces vemos que lo que dice es: soy vil, me tapo la boca y no hablaré más. Pero no habló nada de lo que dijo, razón por la cual Dios lo está amonestando. O sea, Job ha reconocido a medias. Job ha reconocido la mitad de su problema. Primero, estaba acusando a Dios como si fuera alguien al mismo nivel
Ya reconoció que no lo es. Pero, ¿dónde quedan entonces todas las palabras que ya ha dicho? Lo dicho, dicho fue. Lo dicho quedó escrito. No se retractó. Entonces, hermanos, otra manera de humillar a Job, Dios entonces en su misericordia especial con su hijo Job, no solamente le muestra su pecado, sino también tiene que humillar sus palabras que fueron arrogantes contra él. Entonces el Señor va a hacer algo, hermanos, para que Job se humille. La primera parte del discurso, por lo menos el primer discurso del Señor, funcionó para quebrar a Job en su altivez. Pero ese segundo discurso va a servir para que él se arrepienta completamente de su imprudencia, de su falta de sabiduría. Bueno, reconocer que es falta de sabiduría es fácil. ¿Quién no reconoce eso, hermanos? Solamente un pobre, miserable, desgraciado podría decir: yo soy muy sabio y necesito reconocer que me falta sabiduría. Es más, dice: si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida sin dudar. Aún los cristianos reconocemos que nos falta sabiduría, y el cristiano que no le guste que le digan eso o que no quiere acudir a la sabiduría es una persona insensata. Tiene que arrepentirse. Entonces Job reconoce que le faltó sabiduría, pero no se ha arrepentido de la falta de sabiduría. Y eso es importante para nosotros, hermanos. Reconocer es tan solo la mitad del camino. Reconocer no es arrepentirse. Reconocer es un arrepentimiento a medias. ¿Es necesario? Desde luego que sí, pero se queda a medias. Entonces Dios vuelve y habla para pescar eso en la vida de Job. Y así nos pasa, hermanos, en el trato de Él para con nosotros. ¿Quién aquí no reconoce su vileza y su falta de sabiduría? Pero sí, será que todos los presentes nos hemos arrepentido de lo que hemos dicho, pensado, maquinado. Pues no, por lo menos en este punto. Entonces el Señor va a nombrar a dos bestias, al Behemoth y al Leviatán. Entonces Dios quiere corroborar con un ejemplo para que sea más claro para Job. El Señor está hablándole a Job de una bestia que él ha visto. El Behemoth es un monstruo, o por lo menos un animal no tan común de la región donde vive Job, pero seguramente Job lo ha visto, porque ¿qué le dice? He aquí el Behemoth, o sea, míralo. Seguramente Job lo habría visto. Por eso, hermanos, es que le pone ese ejemplo. Dirige la mirada a Job a las dos bestias, las cuales tienen dos características principales. Primero, son animales terribles, es decir, su apariencia da escalofríos, más que el resoplido del caballo. Porque uno con el caballo, hermano, se puede acostumbrar al resoplido, pero al Behemoth. Y la segunda, es un animal más fuerte que los animales anteriores. El búfalo no te va a servir en tu pesebre, el Behemoth menos. Y el Behemoth es más fuerte que el búfalo. Entonces acude, hermanos, a esos dos animales el Señor para darle un ejemplo a Job de su debilidad, de que tiene que retractarse de lo que estaba diciendo mal, de que Dios es el único que tiene el control no solamente de las cosas inanimadas del universo y los animales, sino también sobre aquellas cosas que para el imaginario popular eran espantosas. El Behemoth es un animal que en la cultura pagana, en la cultura del tiempo de Job, era visto como el símbolo de la destrucción. En Medio Oriente el Behemoth
El Medio Oriente antiguo era símbolo de destrucción, de algo que es imparable, algo que el ser humano no puede controlar, que se le sale de las manos, que lo vence, que lo derrota, lo acaba, lo aplasta. Entonces el Señor por eso adrede pone a Behemoth de ejemplo, porque Él dice: yo lo hice y le di a comer hierba, yo lo hice, yo lo controlo, yo le di sus músculos, soy yo el único que se puede acercar con una espada a Él. ¿Sí? La palabra Behemoth tiene una raíz hebrea que significa toro de agua. También se puede traducir como bestia grande. Las características que aquí nos dan, textuales, son muy difíciles de adjudicárselas a un animal en específico, sino imposible. Por lo tanto, se ha llegado a una conclusión. El Señor está hablando en hipérbole. ¿Sí? Por ejemplo, dice que mueve la cola como un cedro. Sabemos que el cedro, hermanos, es un árbol grueso y fuerte. Está diciendo que la cola es así de grande y así de fuerte. Quizás o seguramente sea una hipérbole. Entonces es probable, hermanos, que el Señor, con el fin de humillar más a Job, ahora está destacando a un animal, a una bestia, pero le está dando atributos hiperbólicos. O sea, le está dando atribuciones más grandes que las que en realidad tiene. Una cola de cedro, unos huesos de bronce, ¿sí? Entonces, si es hipérbole, significa que no necesariamente tiene que un animal encajar en todo, porque es hipérbole. Ningún animal va a encajar, pero sí hay uno que se acerca más. La mayoría de eruditos piensan que este Behemoth puede tratarse del hipopótamo del Nilo. Varias razones hay. Primero, el hipopótamo es un animal herbívoro. Y el Señor está diciendo: yo lo creé, le di a comer hierba. ¿Dónde habita? En lugares húmedos. El hipopótamo vive en lugares húmedos. Dice que tiene su fuerza en los muslos. Las patas traseras del hipopótamo son súper gruesas y es fuerte. Dice que si el Jordán se desborda y viene contra él permanece quieto, hermanos. El hipopótamo habita en lagos, ríos. Él se queda quieto en medio de una tormenta o si viene el río fuerte y a atropellarlo, a él no lo conmueve, ¿sí? Otra razón es que el hipopótamo es la bestia más grande conocida por los hebreos antiguos. Entonces, para Moisés seguramente conocía al hipopótamo, porque Moisés vivió 40 años en Egipto, hermano, siendo el príncipe. Entonces, seguramente él en el Nilo habría visto esas bestias. Job mismo pudo haberla conocido en sus tratados con los terratenientes vecinos. Recordemos que él era muy poderoso comercial y materialmente. De todas maneras, hay otras personas que asocian al Behemoth con el elefante. Piensa que es el elefante porque dice que la cola puede ser referencia a la trompa, ¿sí? A la trompa del elefante. Entonces, que la mueve como un cedro, ¿sí? Pero hay un inconveniente con el elefante, hermanos. O por lo menos lo hallo yo. Está diciendo que nadie se puede acercar al Behemoth con la espada. El elefante hoy es un animal doméstico. Entonces, no puedo creer, hermanos, que se trate del elefante, porque el elefante ha sido domesticado. En cambio, el hipopótamo, no. De hecho, el hipopótamo es el animal que más muertes ocasiona en África. Es un animal salvaje, terrible, peligroso. Otros asocian al Behemoth con algún tipo de dinosaurio terrestre. Versículo 15. Lo primero que se destaca, ¿qué es? ¿Qué dice el Señor? Yo lo hice. Lo mismo que a ti. Para Dios no hay diferencia en cuanto a la dificultad de la hechura de esa criatura. Él la creó lo mismo que a ti.
Hasta ese enorme y espantoso monstruo fue creado por Dios. Versículo 20. Este monstruo recibió un instinto de herbívoro, ¿cierto? Y al igual que los otros animales, su instinto es inmodificable, este tampoco se puede modificar. A pesar de su peligrosidad, gracias al Señor que no es carnívoro, hermanos. Dios lo diseñó herbívoro. ¿Quién lo hizo? Dios. Con ese instinto es inmodificable. Versículo 24, es indomesticable. Nadie puede atraparlo. Él está al acecho. ¿Quién puede tirarle una red? ¿Sí? ¿Quién le perforará la nariz? De una expresión de caza. Nadie, hermanos. Uno puede cazar a un jabalí, ponerle garfios en la nariz y arrastrarlo, pero a un hipopótamo y arrastrarlo. Su característica principal es su fuerza, la cual proviene de sus músculos. La piel del hipopótamo es tan gruesa que a veces parece como una armadura. También hay algunos que piensan que se trata del rinoceronte, pero si hubiera sido el rinoceronte hubiera hecho mención por lo menos del cuerno. Su vigor en los músculos de su vientre, mueve su cola como un cedro. Bueno, hay un problema. La cola del hipopótamo es muy minúscula. Entonces, como se dan cuenta, no hay algún animal que encaje en todo, pero el que más tiene puntos a favor es el hipopótamo. La razón por la que en el versículo 17 se hable de la cola de esa manera, recordemos, es una hipérbole. Por lo tanto, no es suficiente para descartarlo de una vez. Entretejidos están los tendones de sus muslos. Versículo 18, son como tubos de bronce, como barras de hierro. Es una hipérbole, hermanos, porque no es así. O sea, el hueso del hipopótamo o de un animal no es tan resistente como el hierro. Entonces, efectivamente es una hipérbole. Hay un animal que quizás encaje más con la descripción, y algún sector del cristianismo se inclina a pensar que se trate de eso. Dicen que se trata del saurópodo diplodócido, el dinosaurio de cuello largo. La cola de ese animal, hermanos, era gruesa, la movía como un cedro, es herbívoro, o pues fue herbívoro, como sea. Esto no es cuestión de doctrina infalible porque estamos tratando de estudiar al devoto. El poder de la espada no significa ninguna amenaza. Imagínense, hermanos, a un guerrero con armadura, con una espada, enfrentarse a un hipopótamo. ¿Para qué sirve la espada, hermanos? ¿Será que a la primera lo puede traspasar la piel del hipopótamo? Versículo 19, solo Dios puede enfrentarlo. Versículos 21 al 22. Este animal habita en pantanos, lugares húmedos, bajo la sombra. Son características que también le aplican al hipopótamo. Aunque el animal dinosaurio de cuello largo también habitaba en pantanos, bajo sombras de sauces. Entonces también ese detalle es interesante. Versículo 23, no significa que ese animal viva en el Jordán. Lo que significa es, el Señor está tomando el ejemplo de un río que Job conoce, Jordán. ¿Sí? Ya sabemos, con base en Josué y en otros pasajes, que el Jordán se desbordaba una vez al año, ¿se acuerdan? Muy fuerte. Se desbordaba, hermanos, y arrastraba todas las cosas que obedecen en su camino. Entonces el Señor, para continuar con la idea hiperbólica, lo que dice es, aunque ese animal estuviera en medio del Jordán y el Jordán estuviera desbordado y viniera contra él se mantendría firme. Eso destaca ¿qué? El peso de ese monstruo. También, hermanos, detrás de toda esta descripción encontramos un propósito. Para las culturas paganas el behemoth era un semidios. Era un semidios. Entonces nos va a servir esto de esta manera, hermanos. El Señor está haciendo esta descripción
para destacar que Él está por encima aún de los dioses paganos, por encima de los animales más fuertes y terribles. También son descripciones muy vívidas. Es como si Job lo estuviera viendo en ese momento. Si fuera una especie de monstruo mitológico, fantástico, la descripción sería no hiperbólica, sino más bien ficticia. Y aquí no se habla, hermanos, en términos ficticios. Entonces, esto nos ayuda a descartar todo afán por identificar a esta bestia con algún semidios pagano. Algún sector del cristianismo, por ejemplo Roma, asocia ese animal no con un animal real, sino con un dios. Entonces, que ese behemoth es una prueba de la influencia que tuvo el paganismo de Babilonia con los judíos. Entonces se inmiscuyó toda esa cultura en la Biblia y pusieron al behemoth, que era un dios babilónico, ahí. Eso, hermanos, es la escuela crítica. Es una suposición que ataca la inerrancia de las Escrituras, y eso no lo podemos permitir, hermanos. Las Escrituras fueron preservadas por el Señor y no creemos, de hecho, más bien pensamos que esto descarta toda influencia pagana, porque el Señor está poniendo como un animal a su servicio, como una criatura más, y la está destruyendo en forma realista. Entonces Dios no está pensando, hermanos, en enseñarnos mitos, ¿sí? Más bien está aludiendo a las criaturas más grandes que Job haya conocido. ¿Job era marino? No. Por lo tanto, entonces Dios no va a poner ejemplos de un animal marino. Pensemos como un tiburón. Job no conoce el cóndor de los Andes, es la bestia, es el ave más grande cuando abre sus alas. Job no la conoce. Entonces Dios no habla del cóndor, porque si Job no la conoce, hermanos. Moisés tampoco. Entonces el Señor está hablando de animales conocidos. Conocidos. También por eso es problemático, hermanos, pensar que si se tratase del dinosaurio, pues vaya conocido. Porque los dinosaurios murieron en el diluvio. Entonces es muy poco probable que se trate del dinosaurio, ¿sí?, cuello largo, porque ya no habría vestigios de que hubiera sobrevivido después del diluvio, por lo menos a primera vista. Bueno, entonces, hermanos, todo esto que estamos mirando aquí nos va a llevar a una conclusión. ¿Qué es lo que Dios quiere que Job entienda? Y Job lo va a entender. Job, reconociste tu vileza, pero ahora te falta exaltar el poder de Dios. Reconocer que no se equivocó, que fue justo, que es poderoso. Solo aquel que es todopoderoso es el único que puede emitir juicios objetivos supremos. ¿Quién puede decir qué es lo bueno y qué es lo malo? Solamente el Dios Todopoderoso. Nadie puede calificar qué es lo permitido, qué es lo prohibido, qué es lo moral, qué es lo inmoral, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es el blanco, qué es el negro, sino solo aquel que creó todas las cosas y con su poder las contiene. Alguien que tiene esa supremacía sobre las cosas, incluyendo al behemoth, no puede hacer un juicio injusto, sino que sus juicios son supremos, objetivos, imparciales, justos, buenos, soberanos. Así que solo Dios puede calificar el bien y el mal, solo Dios puede definir qué es lo justo y no tú, Job, con tu pobre queja. Soy yo el que dice que es lo justo, no a ti, porque estás llorando lleno de polvo y llagas. No por eso te haces a ti digno de decir que es lo justo, porque el que dice que es lo justo soy yo. Entonces humilla, hermanos, a Job y a toda la humanidad con él representado. Eso somos.
llenos de llagas, pudriéndose, saliendo pus, negros, y ahí solos, cuando nos atrevemos a levantar el puño contra el Señor y decir que lo que Él hace no es justo, hermanos, el Señor nos humilla y nos dice, el único que dice que es lo justo soy yo, porque yo soy la justicia misma. Vamos a hablar acerca de Leviatán. Leviatán es una figura casi mitológica para muchas culturas. De esta bestia ya se ha hablado antes. En 26:13 se había dicho: el Espíritu de Dios hizo los cielos hermosos y su poder atravesó a la serpiente deslizante. Hay otra referencia, hermanos, a Job. ¿Se acuerdan al comienzo del discurso de Job? Job había dicho: nadie hay tan osado que quiera despertar a Leviatán. Él ya había hablado de Leviatán Job antes. Recordemos que el Señor está hablando de animales que Job conoce, que Job ha visto. Entonces habló del Behemoth, diciendo: mira al Behemoth. Y ahora está diciendo: pescarás tú al Leviatán. Está dándole un monstruo que por lo menos Job lo habrá oído de él. Quizás no lo ha visto porque no tenemos datos de que Job sea marinero, pero podemos deducir que es conocido. Es como, por ejemplo, en el siglo XVI era muy famoso el Kraken. De todas maneras, la Biblia, cuando habla de Leviatán, lo asocia con una serpiente. Algunos versículos parecieran dar a entender que esa serpiente era de muchas cabezas. Entonces, por ejemplo, miremos algunas otras citas bíblicas que hablen de Leviatán. Salmo 74, 13. Tú dividiste en marco tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos de las aguas. Tú aplastaste las cabezas de Leviatán. Lo diste por comida a los moradores del desierto. Bueno, también aparece en Salmo 104, 26. En el Salmo 74 era como si el salmista estuviera diciendo: mataste a Leviatán el día que liberaste a tu pueblo de Egipto. Y el Salmo 104, 26 dice: allí surcan las naves y el Leviatán que hiciste para que jugara en él. También podemos encontrarnos a Leviatán por allá en Isaías 27, 1. Aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa. Matará al dragón que vive en el mar. No es propósito, hermanos, ni del autor ni de Dios, de que ese Leviatán sea asociado con una potestad demoníaca, como hacen los neopentecostales, que algunas sectas místicas, algunas corrientes gnósticas, satanistas, y bueno, es que hay tanta especulación, hermanos, pero Dios no nos dio derecho a averiguar más allá de lo que escrito está. Todas las cosas ocultas son de Dios. Lo que sí podemos ver es que este monstruo Leviatán es un animal. No podemos asociarlo en forma caprichosa con un demonio o con un dios, un semidios, algo así. No se está hablando de eso en realidad. Es más, mientras el Behemoth es un animal terrestre, el Leviatán es un animal marino. Bueno, sin embargo, cuando estemos estudiando el capítulo vamos a darnos cuenta que ese animal marino también es terrestre. Está en el mar, pero a la vez se arrastra sobre la tierra. Eso nos va a dar algunos detalles para descifrar quién es o qué es. Leu y Atán, así en hebreo, no es tampoco tan diferente. Puede hacer referencia, hermanos, a dos cosas: a una serpiente gigante marina, como ya miramos, de varias cabezas, semejante a un dragón. Pero si sabemos que esas referencias son de carácter hiperbólico, o sea, son hipérboles. Y la segunda posibilidad es que es una especie de cocodrilo. Esa es la conclusión a la que llegamos, hermanos, nosotros. Y sepan que será mi postura para efectos de la exposición. La postura mayoritaria es esa, que se trata de un cocodrilo. Y tiene sentido. Job habría visto algún cocodrilo alguna vez. Versículo 34 describe a este animal
como el rey de las fieras. Cuando uno habla de fieras, ¿qué se imagina? Un león, al decirle fiera está deduciendo que también es terrestre. O sea, todas las preguntas que el Señor hace la respuesta es no. No, pero tú sí. ¿Puedes pescar al leviatán con un anzuelo? Señor, yo no, pero tú sí. Entonces, aquí lo que se pretende es resaltar que esta criatura es terrible, es espantosa, pero que delante de Dios es una simple criatura, que para el ser humano es imposible atarle la lengua con una cuerda. Pensemos, hermanos, tirarle la caña a un cocodrilo y pescar a un cocodrilo con una caña. O pensemos, si se tratara de una serpiente marina gigante, ¿se puede cazar con argolla en sus narices? O sea, capturarlo y arrastrarlo. La respuesta es no, Señor, pero tú sí. Entonces miramos que las herramientas que el ser humano usa para pescar no funcionarían sobre este monstruo. Así que se trata de una bestia incontenible y por lo tanto es indomesticable. Así como el behemoth no puede ser domesticado, Leviatán tampoco. Ni siquiera el buey salvaje, hermanos. Mucho menos behemoth, mucho menos Leviatán. Versículo 3. Si estuvieras cazando a este monstruo y lo tuvieras frente a frente, él no te clamaría piedad. Acordémonos de 39:10. 39:10, ¿qué decía? ¿Podrás hacer que el buey salvaje trabaje para ti? ¿Querrá pasar una noche en tu establo y te amontonará el trigo? Mucho menos Leviatán, hermanos. No nos va a servir. Versículo 5. No va a servir ni para entretenimiento. Algunos piensan que el Leviatán es una especie de delfín, un tiburón ballena, pero tampoco, porque ese animal no se arrastra sobre la tierra. Aunque hay una especie de ballena, la ballena asesina, la que es negra, la orca se llama. Esa se arrastra, pero no en la tierra completamente, sino en aguas poco profundas. Entonces no se trata de una ballena tampoco. Versículo 6. No puede ser servido a la mesa como cuando uno come atún. Versículo 6. No puede ser ni siquiera comercializado. Versículo 7. Ni siquiera existe un arma que funcione para cazarlo en su ambiente. ¿Qué ventaja, hermanos, puede tener un ser humano contra un animal acuático, gigante y así tan incontenible? Miremos 28 y 29. Dice: las flechas todo lo hacen huir. Versículo 29. Los golpes de mazo le hacen cosquillas apenas. Está queriendo decir que la piel de este monstruo es gruesa y fuerte. Las armas de los marineros de este tiempo no podrían perforar la piel de este monstruo. Pero el Señor está hablándole a Job en los términos de Job, en los términos del tiempo de Job. Por lo tanto, en el tiempo de Job, ni los marineros más fuertes podrían lanzarle un arpón al Leviatán y poderlo traspasar. Versículo 9. Realmente nadie se atrevería a acercarse, menos a capturarlo. Su sola presencia aterra a cualquiera. Versículo 10. Entonces imaginémonos que el monstruo está enfrente a nosotros y está dormido. ¿Quién va a osar despertarlo? ¿Quién podría importunarlo para provocar que se enoje el monstruo? Versículo 11. Aquí está el centro del discurso. Job, ¿tú lo harías? ¿Tú te atreverías a enfrentarte al monstruo? Así esté dormido, ¿tú lo despertarías? Bueno. Entonces, ¿quién puede permanecer de pie ante mí? Dice el Señor. Esa es la conclusión. El Señor quiere llevarnos a ver que los animales más terribles que existen nos causan pánico, terror, miedo. Lo pensaríamos 1.000.000 de veces antes de tocarlo. Entonces, ¿quién se atreve, hermanos, a levantarse contra Dios? Permanecer ante Dios de pie. Si Leviatán para Dios es como un animalito con el que él juega. ¿Qué decía Salmos? Dios hizo el océano para que Leviatán juegue ahí. Otras traducciones dicen que Dios es el que juega con Leviatán. Entonces, hermanos, ¿quién se atreve? Ninguno puede resistirse sin miedo a una simple criatura. Mucho menos podrían enfrentarse a Dios y quedar impunes. Todo aquel que alza el puño contra Dios
se enfrenta contra el creador del Leviatán, el hacedor del Behemoth. Dios no está endeudado con nadie. Miremos Romanos 11:35. ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Eso es una pregunta retórica y es negativa, porque la respuesta es nadie. Nadie hay que le exija a Dios pago por lo que ya hizo. Bueno, Dios no va a recibir nada por anticipado de nadie, hermanos. A propósito, este versículo, tanto el de Romanos como el de Job que estamos mirando, refuta la creencia en la gracia previniente. Gracia previniente es una creencia wesleyana, arminiana, que dice que Dios salva a las personas porque Él sabe que iban a creer. Entonces Él vio que fulano iba a creer, entonces por eso lo escogió, porque Él escoge a todo el mundo. Pero en realidad Él escoge a los que creen porque Él es un caballero. Esa es la gracia previniente, eso es falso, hermanos. ¿Qué está diciendo la Escritura? Él no recibe nada de anticipado de nadie. Pero la fe sí. O sea, Él recibe anticipado nuestra fe y por eso fue que nos escogió. No, cuando dice nada es nada, ni nuestros pensamientos. Es más, nosotros somos el resultado de su decreto, de lo que Él pensó, y no nuestras circunstancias, de lo que nosotros decidimos que pase. Él no recibe nada por anticipado de nadie. Dios no está obligado con nada, no está obligado a restituirle nada a nadie. Versículos paralelos, anótalos. Éxodo 19:15b, Deuteronomio 10:14, Salmo 24:1, Salmo 50:12, Primera de Corintios 10:26. En todos esos versículos dice textualmente que todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. Y eso incluye a Leviatán. Y eso nos incluye a usted y a mí. Versículo 12. Versículo 12. El Señor continúa con la descripción, ¿no? Mire que Él para de hacer el núcleo de la enseñanza del discurso y continúa. O sea, dice: no voy a dejar de mencionar sobre los miembros, las extremidades de esto que yo hice. ¿Sí? Está hablando el Señor como un diseñador artístico perfecto que se gloría de lo que hizo. Yo lo hice. Sus miembros, su fuerza, su apariencia. 3 cosas. Versículos 13, 15 al 17. La piel de este monstruo es como una cubierta de armadura doble, similar a una hilera de escudos unidos entre sí. Hermanos, eso es una referencia a escamas o a una piel gruesa parecida a escamas. Las partes más tiernas de la piel de Leviatán es dura y firme, impenetrable. Versículo 24. Es más, músculos tan frágiles como el corazón. Es comparado a una piedra de molino, una roca durísima, hermanos. Versículo 26. La piel de Leviatán es la razón de su orgullo. Incluso se afirma que la espada y la jabalina quedan clavadas en su piel y que el hierro es como paja ante él. Eso es hipérbole. Y ahora destaca los dientes, la hilera de dientes del Leviatán. Nadie, versículos 18 al 21, nadie se atrevería a pararse enfrente al monstruo y abrirle la boca, abrirle las mandíbulas. ¿Sí? Los versículos 18 al 21 y el 31 también han sido utilizados por muchos intérpretes para asociar a Leviatán con una ballena, porque dice que él estornuda, ¿no? Entonces nos imaginamos cuando está la ballena en el mar y sale el chorro de agua que expulsa desde su nariz. Bueno, supongo que sí será la nariz. Entonces lo comparan por eso con Leviatán. Sin embargo, hermanos, los cocodrilos también tienen estornudos mientras nadan.
A veces ellos, cuando se asoman, sale el agua de esa manera hacia arriba. También en los versículos 18 al 21 se habla de los ojos como el alba, dice ahí. Cuando el cocodrilo se asoma, ese animal deja los ojitos por fuera. Bueno, los ojitos no, los ojotes por fuera. Los ojos los deja por fuera, hermanos. Pues los hemos visto, tal vez no personalmente, pero sí en documentales. Este animal sale el estornudo al que está haciendo referencia, pero también sus ojos son los que salen asomándose. Entonces miren que no es algo infalible asociarlo con un cocodrilo, pero tiene sentido, y tiene más sentido que asociarlo con una ballena, que sería como el otro contrincante de la posición del cocodrilo. Es más, hay algo que es muy interesante, que cuando hacía el estudio de este pasaje, dice en el versículo 18: sus ojos parecen a los rayos de la aurora. Esa palabra también podría ser traducida que sus ojos son como una línea, como puntudos. Los ojos del cocodrilo, hermanos, son similares a los del gato. Los ojos del gato son así como una línea, los del cocodrilo también. Es más, la palabra se podría traducir algo así como las manecillas del reloj, que los ojos del leviatán son así. Entonces tiene sentido también por los ojos asociar al leviatán con el cocodrilo. Las ballenas, hermanos, los ojos de la ballena son redondos. Versículo 22. Y aquí está, hermanos, el núcleo del capítulo en lo que respecta al leviatán, porque está diciendo que el poder del leviatán está en donde, en la cabeza de él, especialmente en la boca. Hermanos, la parte más fuerte de una ballena quizás sea la aleta, la cola, que es la que la impulsa hacia adelante. La orca emite un sonido muy potente desde la cola cuando se va a impulsar para cazar en aguas poco profundas. Pero la característica del cocodrilo está en la boca. El poder del cocodrilo está ahí. Es más, cuando hoy día se trata de cazar al cocodrilo, toca entre varios y cerrarle la boca, hermanos, porque cogerlo con la boca sin atarla es suicidio casi. Entonces, efectivamente, la fuerza del cocodrilo está en su hocico. Pero bueno, en el antiguo Medio Oriente, hermanos, el leviatán era símbolo del caos y era símbolo de las fuerzas de la desgracia. También es símbolo de la arrogancia. Por eso, versículo 25 dice: cuando aparece, aún los dioses tiemblan. En sus Biblias aparece la palabra poderosos, ¿cierto? Dios habla hoy traduce como dioses. Esa palabra dioses puede traducirse como fuertes también, como lo hace la Reina Valera, o poderosos, como dice la traducción viviente. Pero pretende hacer dos afirmaciones, hermanos. Primero, si estamos hablando de dioses como tal, está diciendo que en Medio Oriente habían muchos dioses. Había Dios para la lluvia, Dios para el rayo, ya eso lo hemos hablado, Dios del viento. Pero había un Dios que era oscuro y que era enemigo, Leviatán. Entonces Leviatán era el archienemigo de los dioses. Era como el Hades de la mitología griega, era el Leviatán para la mitología Medio Oriente. ¿Sí? Entonces el Señor está haciendo alusión para refutar la mentalidad idólatra que había en esa región. Porque la gente asociaba a Leviatán con un monstruo, con un dios que simbolizaba el caos, cuando Él está diciendo que es una criatura que Él cuando quiere la pesca, con un anzuelo. Y segundo, puede estar haciendo referencia a los hombres más capaces y valientes que existan. Aún esas personas pueden estar enfrente a ese monstruo y sentir en su interior miedo. Bueno, esa es la idea del autor. Versículo 26. También se dice que aquí está la razón principal también por la que estamos de acuerdo con la postura que se trata de un cocodrilo. Porque dice que las escamas del leviatán hacen que deje huella cuando se arrastra sobre la tierra. Bueno, entonces definitivamente no se trata de una ballena ni de un tiburón, sino efectivamente es el cocodrilo gigante. Entonces, hermanos, vemos que este monstruo tiene características no solo acuáticas,
sino también terrestres. Y el versículo 33 así lo dice, y el 32 dice que cuando nada, deja una estela detrás de sí. ¿Qué es la estela? La estela es, hermanos, cuando imaginémonos mirar a lo lejos un barco, el barco va hacia adelante o hacia, pensemos a la derecha, y vemos que detrás hay una línea blanca que va dejando. Esa es la estela. El cocodrilo cuando nada deja la estela. Hermanos, el cocodrilo no se puede domesticar, no se puede retener con manos, sencillamente. Hablamos del cocodrilo gigante, ¿no? Lo cual es diferente a un lagarto, diferente a un caimán, diferente a una lagartija, a un aligator. Cocodrilo es más grande y tiene la boca más grande que las demás especies. Entonces, todos esos animales, hermanos, son símbolo de que, aunque Dios nos dejó dominio sobre la creación, todavía estamos a la merced de lo que Dios quiera quitarnos o darnos, aún sobre el dominio de las cosas. Porque aunque nos entregó, hermanos, los bienes de la naturaleza, los medios, el medio ambiente, hay cosas que Él se reservó que solamente Él puede controlar. Behemoth, Leviatán, el buey salvaje, la cabra montés, ¿sí? El ser humano no tiene control sobre ellos. Así que, Job, ya es tiempo de que te humilles y reconozcas que mi sola grandeza es suficiente para tener en control todas las cosas. Oremos.